Nuestra siguiente lucha será por el campeonato de parejas de lucha libre AAA. Y el primero que hace su aparición es un luchador que el público lo conoce a la perfección, porque viene acompañado de una pareja que el día de hoy estarán buscando llevarse los títulos de los Garza. Hoy la presentación que tenemos en esta lucha por el campeonato de parejas es de dos luchadores. El primero, Sin Payaso. Y la pregunta es, ¿en dónde están todos los Psycho Locos? Porque hoy han llegado los Totalmente Payasos. La bienvenida es para los retadores de campeones en parejas. En primera instancia, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Pagano, acompañado por Psycho Clown. En el American Dream de México, Monterrey, Nuevo León. Desde nuestro orgulloso Cerro de la Silla, desde la tierra de la machaca y de la carne asada. Aquí están llegando de uno de los legados y dinastías más importantes a lo largo de toda la historia de este deporte espectáculo. Señoras y señores, los campeones de pareja de lucha libre AAA, los Garza. Berto y Ángel, mis compadres, y les digo, nuestra siguiente lucha será por el campeonato de parejas de lucha libre AAA. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Recordemos que los retadores actuales estuvieron en el combate fatal de 4 esquinas que los Garza ganaron para ganar los títulos de la nueva Generación Dinamita. También estaban los Demen y definitivamente si 3 equipos no pudieron con los Garza, me pregunto, ¿será que Pagano y Psycho traen lo necesario para finalmente vencerlos? Así es como las cosas se están iniciando. Lucha por el campeonato de parejas AAA. Ya han arrancado, ya han venido con tintes extremos. Psycho Clown y Pagano, pero ahí está el doble impacto que están consiguiendo tanto Berto como Ángel. Es la tercera defensa de los Garza, es importante señalarlo. Justo te iba a decir, dicen que la tercera es la vencida. Worlds Collide, pues obviamente fue el primer choque. Oye, Segunda, la vimos aquí precisamente. Tercera, ¿será que por fin Pagano y Psycho puedan ganarles? No se asusten familia, esto está decretado como una lucha callejera, es muy importante, así que todo lo que está saliendo a pasear en este momento es permitido durante la contienda. lo que dijo Psycho Clown, tengo que buscar al más loco, pues ahora lo tenemos. Claro. Con Psycho Clown y con Pagano, pero para esa invitación, escuchen el grito. Lucha extrema, lo que grita la afición hoy aquí en la Arena Ciudad de México. Si tienen los palos de Kendo, ya encontraron los suyos, los Totalmente Payasos. Recordemos aquellas rivalidades de los Psycho Circus contra la familia de Tijuana.
Nicho con Damián. Recordemos aquellas luchas antes de que Pagano llegara a la AAA. Era el rey de lo extremo. Si hablamos de Ángel, tiene luchas extremas. Los cuatro dominan estos terrenos. Luchas callejeras, luchas extremas, luchas vale todo. Y hoy lo están demostrando. Primero con esos quempazos. Dale, dale, dale como piñata. Hay dos quempos que tienen alambre de púas. Yo lo acabo de ver más claramente. Esos fueron los que trajeron los payasos. Respuesta con esos golpes y ahí están tanto Pagano como Psycho Clown llevándolos hacia el... ¡Oye! Ya golpearon con todo con ese palo de Kendo. Aquí prácticamente todo es válido. Levanta Ángel a Pagano, lo lleva sobre la esquina. Del otro lado también levanta Berto a Psycho Clown. Los dos están prácticamente de cabeza. Y le dice, primero tú, primero yo. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer para los retadores. Y como señalaste, Psycho Clown se buscó a alguien mucho más enloquecido, ya que no logró hacer lo que quería hacer con Mr. Iguana para quitarle los títulos a los Garza. Pero esta situación, este binomio, como que tampoco les va a funcionar. Fueron los últimos retadores al campeonato. Ya sacaron mesas los Garza. A pesar de que el dominio de una lucha en el estilo callejero puede estar en Pagano, puede estar en Psycho Clown, los Garza hoy han venido preparados por todo y ya sacaron un par de mesas que le están poniendo Ángel y Berto en uno de los costados. Están golpeados Psycho Clown y Pagano. Todo está funcionando a la perfección para los actuales campeones por equipo. Es importante lo que señalas. El universo ya conoce perfectamente bien lo que Psycho Clown y Pagano pueden hacer a nivel de agresividad. Absolutamente despiadados. Pero los Garza están mostrando que cualquier terreno que les impida retener sus títulos, ellos van a caminarlo así sea el propio infierno. Además, vienen amaestrados por el gran Santos Escobar. Definitivo, el legado. Ahí está ahora Berto. También está Garza limpiando. Recordemos que no es la primera vez solamente en el universo de WWE donde Garza se está enfrentando a Pagano. Desde el circuito independiente hace cerca de 10 años tuvieron rivalidad. Aquí en el territorio mexicano pasaron por Tijuana, por Monterrey, pasaron por Querétaro, por Puebla, Ciudad de México. Hoy se están reencontrando en este tipo de lucha. Bueno, de hecho, Héctor Garza, el tío de los Garza, compitió muchas veces con el papá de Psycho Clown. Es Super correcto. Turkey. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Ya golpearon a Ángel. La patada que le están dejando a Berto y para allá va Pagano a la segunda cuerda. ¡Oh, Dios mío! Rodillazo con todo y la silla incluida. Le destrozó el rostro. Y ya tiene el Psycho Beat que comienza a sonar. Psycho Beat que azotó a la espalda Ángel. Se dieron cuenta de la nueva agresividad que los Garza estaban demostrando y dijeron, ustedes quieren postre, cojan su plan de coco, vuelta al mundo con quebradora. Lo siente Ángel, toda su generación, y viene por más y directamente lo han noqueado. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! Y ya lo tiene de espaldas. Sigue el ataque de Psycho. Se tiene que unir también Pagano. Patada en reversa sobre Berto. Lo levanta, lo avienta sobre la propia esquina, donde está su propio primo. Comienza con ese palazo que le acaba de dar de manera simultánea. Pagano está colocando las sillas. Aquí huele a lucha extrema. Va a cargar a los dos. Los tiene Psycho Clown y van sobre la silla. Pero también se lleva él su baño de agua. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Psycho Clown? Lleva la cobertura. La cuenta se queda en 2. Mira Pagano, mira Pagano. Cuidado, Ángel. Pagano llegó un poco tarde al conteo. Sí. Pero aún así sigue golpeando. Ya tomó el bote de basura. Te estás volviendo loco. Psycho. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué rayos va a hacer? Van a tomar Con las púas, no. los palos de Kendo con las púas. Los Garza han quedado por los lados. ¡Oye! ¡La locura ¡Oh, Dios! de Psycho Clown en esta triple manía! Me preocupa lo que estamos viendo, me preocupa para los Garza. Estos dos encendidos con esos palos de Kendo llenos de alambre de púa. Puede ser realmente la perdición para los Garza. Ya le diste una, ya le diste dos. ¿Qué falta de respeto estás teniendo? Ya Te le pido diste respeto, tres. por favor. ¿Y cómo termina? Tu tiempo se acabó. Tachazo. Habla con él, Marcelo, por favor. En este momento no tengo tiempo para hablar con Padre, sino para rezarle a Mayuya por lo que está pasando con los Garza. ¡Qué par de silletazos! ¡Qué par de conciertos! Ángel está perdido. El tacho lo tiene justamente como almohada en el centro de su abdomen. Viene por el aire. Pagano. ¿Qué va a hacer Psycho? ¡Va a volar! ¡Con ¡A la puertazo! silla! ¡Y ahora Pagano de cuerda a cuerda!
pierna! ¡Qué golpe con el bote de basura! ¡Es todo! ¡No! Tranquilos, ¡Dios mío! tranquiliños. Aquí no pasa nada. Tranquilos, son los Garza. Todo está bajo control. Pueden tener destellos en cualquier momento que quieran. Pero tranquilos, ese campeonato se queda aquí. Ángel no sabe si está en Arabia Saudita, si está en Monterrey, Ciudad de México, Escucha esto. Chimalhuacán, Jalostón, donde sea. De hecho, creo que podría pensar que está en otro planeta o si no, otra vía En láctea. otro mundo está Marcelo. Otra galaxia. La gente corea, esto es lucha. ¿Qué va a hacer? Pagano va subiendo, tiene la silla en su poder. Yo sabía que esto de lucha callejera era muy peligroso. para El los rey Garza. de lo extremo está en las alturas. El rey del Noa Noa. ¡Tiene silla! ¡Oh! El mortal invertido no funciona. No funciona, se aprieta justo a tiempo, Ángel. Si no, no lo hubiera contado. ¡Qué golpe se ha llevado Pagano! Con todo y esa silla. Ahora es Ángel el que está por el otro lado. Tratando de regresar, pero allá va Psycho. Mira, lo movió justo a tiempo. Se comió los escalones metálicos. Se estrelló por completo en la humanidad de Psycho. Ya está Berto arriba. 1, 2, vámonos. Ya estaba cerquita la tercera. La tercera estaba en camino. La tercera se veía venir. Es El posible. título. No solamente son las mesas de afuera, ya hay mesas que está subiendo Ángel. Ahí está la mesa que perdimos. Estrellase la Psycho porque esa mesa me la quebró. La de la carne asada, La de la Garza. carnita de los domingos. Por eso no nos hemos podido juntar nosotros, pero quiebrase la Y Psycho. hablando de juntarse, creo que va a tener que juntarse él con sus propias energías porque su compañero lo ha abandonado. O mejor, lo obligamos a que lo abandonara. Está solo Psycho Clown. Los Garza que están en la cuerda intermedia. Están listos para Oye, hacerlo no me volar de la digas. mejor manera posible. Será Super MTY. Así es como lo quieren mandar. Señoras y señores, buenas noches. El impacto sobre la mesa se va directamente para el enganche de pierna. ¡Vamos juntos! ¡No! ¡Psycho! Y el peso de ambos estuvo sobre el oponente. Regresa Psycho Clown en el último momento para rescatar a Pagano. Así es como se vive en esta contienda. Así es como ha llegado después del Super MTY. La manera como regresa Psycho Clown a salvar a Pagano cuando la cuenta estaba a punto de llegar a 3. Solamente 2. Y ahora es Psycho quien está sacando a los Garza. Así es como los saca de acción a los campeones de pareja de lucha libre AAA. Ahora sí les están dando una sopa de su propio chocolate a Marcelo, los regiomontanos. Roberto, llegó Psycho Clown y sentí el peligro que estaba rondando nuestra mesa. Y hablando de mesas, ¿para qué nombraste esa palabra? Una más y me parece que es más grande. Rompieron una, sacaron otra. Ya tenemos 5 mesas en esta lucha. Oye, el equipo de limpieza va a tener que trabajar mucho después de este Bastante. combate. Sí. Por aquí no paramos por mesa, Roberto. Te la puedes llevar a Ya me Monterrey. di cuenta. Échenmela en el avión, por favor. La documentamos. Sí, ya subimos silla, Roberto. Esto lo podemos hacer sin problema. Me preocupa lo que está haciendo en el esquinero Psycho Clown. No solamente para los Garza, sino para él mismo. Mira, le van a comer los dulces. Van a aprovechar el momento. Pensaste que te salías con la tuya, ¿verdad, Psycho Clown? No, lo van a cargar. Sí, Cuidado. sí. Así viene. ¡Lanza, Dios mío! ¡Pagano! ¡Qué lanza de Pagano! ¿Qué acaba de hacer Pagano? Con esa tacleada, con primer suplex, se apareció en el camino, con una lanza. Sin importar hacerse daño, tenían en lo alto a Psycho Clown. ¿Y cómo sale Pagano para tratar de que esta lucha siga con vida? Sin importar de partir en mil pedazos a los Garza. Disfrutemos este grito. Esto es lucha, amigos. Como dice mi hermano aquí al lado. ¿Quieren lucha? Esto es lucha. Aquí está la lucha y la manera como siguen Pagano y Ángel, que van a ser los primeros que se van a levantar. El título está muy cerca de nuestra mesa. El campeonato de parejas está en el aire. ¡Qué par de retadores han resultado! Pagano y Psycho Clown. Comienza con esos cabezazos. La respuesta que le da Ángel con ese impacto. Derechazo ahora de Pagano sobre el rostro de Ángel. ¿Cómo pueden seguir en esta contienda después de este impacto tan horripilante en el esquinero? Para los cuatro, fue horripilante después del impacto de Pagano. Y hay mesas afuera, no lo olviden, están tendidas, hace falta el plato principal. Hay 2 mesas. ¡Ay, Dios mío! Ya lo está cargando Garza. Del otro lado aparece Berto. Se topan el camino a Psycho. Entre los dos están en una zona bastante peligrosa del cuadrilátero. Están en la seca. Levantan. ¡Oye! Lo va a castigar a los dos. Garza con esa fortaleza. Todo lo que sube tiene que bajar. ¡Oh! ¡Partir de las mesas! ¡Locura!
Partieron las dos mesas. ¡Qué trabajo maravilloso de los campeones en pareja! Ese impacto impresionante, esa patada de Berto a tiempo y la fuerza de Ángel. ¡Mi Ángel! ¡Cómo los manda al infierno! Berto es el que está en mejores condiciones. Va a buscar a Psycho para que se le olvide de una vez por todas las heridas que tiene en la espalda Psycho Clown. Lo está subiendo Berto. El hijo de Humberto Garza ya lo tiene en esa cobertura. Ahí está. Van a retener los campeonatos. ¡No! ¿Qué? ¡No lo puede creer, Berto! ¿Pero quién puede creer esto? ¿De dónde saca energía Psycho Clown? Es imposible. No olviden que viene del impacto también el esquinero después de lo que hizo Pagano. Fueron varios seguidos. Triplemanía 33. El mundo lo está viendo, Latinoamérica lo está sintiendo en sus hogares. La triplemanía más vista en la historia. Está desde lo alto, no lo puedo creer, madre mía, ¿en qué momento se levanta Psycho? Eso era el momento para acabar y ahora están con esa fortaleza. Raquetazo directo al pecho, codazo, cabezazo por parte de Berto. Ya bajaron del cuadrilátero a Psycho. Berto voltea, aún con cara de sorpresa, y se da cuenta que Pagano trae las púas en la boca. Dios mío, puede ser 2 contra él. Bueno, 3 con las púas directamente. Hablando de la boca, va a embestirlo en el rostro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a No, hacer? se va a enrollar. ¡Oye! Dios, ¡No! no. ¡Se las están enrollando a Berto! Y lo peor de todo es que permitidos lucha ¡Y lo callejera están después de dejando todo. amarrado con las púas en la esquina! Y está solo además porque Ángel no está por ¡El ninguna dolor parte. de Berto! Pagano para mandarlo hacia afuera, pero no solamente se ha quedado en eso, sino que también toma la distancia. El Noah está. ¡Oh! ¡Cómo gira por encima de la superior para caer en ese topo macho! Y es Psycho, el que está en las alturas, tomando de esta manera a Berto, que está envuelto en el alambre de ¡Oh! púas. ¡La mosca voló! ¡La mosca voló! ¡Para el 1! ¡Para el 2! ¡Tenemos nuevos campeones en pareja de AAA! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Vencieron a los Garza! ¡Nuevos campeones de parejas de lucha libre AAA! ¡Han regresado a casa estos títulos! Psycho Clown y Pagano son los campeones de parejas de lucha libre AAA. Y hay celebración ¡Los Psycho definitivamente. Circus! Hay celebración, y no solamente de ellos, sino todo este universo de pie. Aplaudiéndolos a rabiar. Algo que parecía imposible, Psycho porque los Circus Garza lo habían son los vencido. campeones de tríos de AAA. Así es. Tienen todos los Sonic títulos. Clown, Dave the Clown, Border Clown, Psycho Clown y Pagano celebran en este momento en el ring de Triple Manía. Ahí está reviviendo los mejores momentos, la manera en la que lo hacía Berto, después con la fortaleza de Garza. Así es como se llevaba a tanto Pagano como Psycho del otro lado. Saca la púa, empiezan a envolver sobre ese rollo a Berto. Tiene que llegar al rescate también Pagano junto con Psycho. Lo envolvían, los acababan y finalmente ese vuelo mortal al frente. El espaldazo por parte del Noah Style. Mosca española de Psycho, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, la noche en que Nuevo León lloró. Hoy, 15 de agosto. Y hoy Los más que títulos nunca, están de regreso en casa. y hoy más que nunca se puede evidenciar que sin payasos no hay fiesta. Hoy una celebración completa que tenemos arriba de este cuadrilátero. Psycho Clown y Pagano lo han logrado. Son los nuevos campeones de parejas de lucha libre AAA.